La puerta de la mansión se cerró detrás de Dandara como si fuera un telón que la separara de otro universo. Había bajado de la van con las manos todavía calientes del asfalto y el olor a café barato pegado en la camisa. Ahora el aire era frío, cargado de perfume caro y de una limpieza que olía a realidad distinta. El vestíbulo se extendía en mármol pálido, escalones que subían como una promesa que no era para ella, y un silencio vigilante que llevaba la firma de 1000 reglas no pronunciadas. «Ponte ese delantal», dijo Cristina sin mirarla, y la voz de la mujer tenía la rutina afilada por los años de obedecer y ser obediente. Cristina dominaba el territorio con una mezcla de autoridad y miedo. Su rostro curtido mostraba que había aprendido a proteger lo poco que le daban. Dandara asintió sin desafiar. Había practicado esa asíntota 100 veces en su cabeza durante los últimos días. El hospital de campaña donde su madre, Dona María, tomaba las pastillas y esperaba que llegara la próxima quincena, la había hecho experta en gestos que no eran suyos. Pagos, recetas, carreras nocturnas en el transporte público, todo escrito en una lista que ella tenía tatuada en la memoria. No era orgullo lo que la empujaba a entrar en la mansión, sino una urgencia con nombre propio. Subió las escaleras llevando un cubo. El ruido del agua y el eco le recordaron a la iglesia del barrio donde, de niña, había aprendido a callar para escuchar mejor. En su cuarto prestado, que era apenas una alcoba con una cama que chirriaba, dejó una mochila con un vestido enrollado y unas zapatillas gastadas. En la pared, sobre una estantería, había un trozo de cartón con el dibujo de una figura que bailaba. Lo habían dibujado los alumnos de la escuela donde hacía ya varios inviernos. La danza era su secreto y su refugio. No la había dicho a nadie, porque en ese silencio también había orgullo. Pero cada noche, con la luz de una bombilla que parpadeaba, practicaba movimientos pequeños, aislando músculos que el trabajo doméstico no enseñaba. La casa vivía con horarios medidos. La gobernanta, Dona Gloria, aparecía en el ala de servicio como una aparición cálida y firme. Gloria tenía manos que no temblaban ante la dureza y una autoridad distinta. No era la que exigía con miedo, sino la que proponía convicción. A Dandara le susurró una bienvenida que fue, en verdad, una instrucción y un bálsamo. «No dejes que te aplasten», le dijo, y hubo en ello no un consejo moral, sino una indicación táctica. Cristina miró con desdén, y Roberto el motorista le lanzó una sonrisa cómoda, como quien se distrae de su propia rutina mirándola pasar. Enrique estaba en su estudio, junto a la biblioteca, recluido detrás de cortinas que filtraban la luz en franjas doradas. Su silueta, siempre calculada, se parecía a una estatua a medias. La silla de ruedas le daba una geometría rígida. Su mano, a veces, se cerraba sobre el reposabrazos como sobre una vergüenza. Las visitas se limitaban a un puñado de gestos, llamadas breves con abogados, encuentros prescritos con médicos, cartas que llegaban en sobres impecables. Había en él una frialdad que no era solo conveniencia, sino defensa. Delante de sus empleados, cuando consentía tener empleados cerca, mostraba una mezcla de suficiencia y distancia. El dinero le otorgaba la posibilidad de no aceptar nada que comprometiera su sensación de control. Esa mañana, sin embargo, la casa se movía por un rumor menor. Iba a llegar una pequeña comisión de una fundación, y doña Elena, la madre de Enrique, había insistido en preparar algo discreto para impresionar. Elena, con su voz segura, habitaba los salones como quien sabe que la influencia no siempre es estruendo, sino un roce continuo.
Era ella quien había permitido que Dandara entrara a la casa. Había leído su historia en un cuaderno de relaciones con la comunidad y había pedido que la contrataran en calidad de empleada temporal, no por lástima, sino por interés. Elena veía en la humildad una posibilidad estética de cambio social que iba más allá de filantropía puesta en fotos. La primera humillación llegó rápido y sin artificio. Durante el desayuno, Enrique, desde su ordenador sobre la mesa, pidió algo a Dandara, con ese tono que no preguntaba, sino que ejecutaba. Ella se acercó, tomó la bandeja, se inclinó con una reverencia callada. Un vaso se resbaló, y la orden fría de disculparse, la corrección pública de Cristina, la risa contenida de Roberto, todas piezas de una escena repetida 1000 veces con otros cuerpos. Dandara respiró, guardó la sangre que hervía en silencio y volvió a su rutina. Dentro de la represión había un movimiento interno que era disciplina, la misma que aplicaba cuando ensayaba una secuencia, no reaccionar por debajo de la necesidad. Pero las humillaciones cambiaron de tono, cuando, aquella tarde, el salón grande vibró con algo que no era dinero ni protocolo, sino ruido vivo. Un cargamento de animales exóticos llenó un rincón de la casa como si hubieran plantado una isla. Hubo aplausos contenidos y caras embobadas. Un mono capuchino, pequeño y de ojos interrogativos, fue presentado como una extravagancia de la colección privada. El animal había sido traído por un amigo de Enrique, un coleccionista que tenía la costumbre de ver en las especies exóticas una forma de compañerismo sin preguntas. Al principio se quedó en una jaula, observando con ojos que quemaban, hasta que, por capricho o por aburrimiento, fue soltado para socializar con los invitados reducidos del salón. Cuando el mono vio a la gente, su instinto fue el instante, chillar, saltar, buscar la libertad que una jaula no le había dado aún. Un grito agudo quebró la armonía artificial de la tarde. Los empleados se apiñaron en la cocina, algunos, como Cristina, se felicitaron internamente por poder decir que aquello solo ocurre en casas de extraordinaria rareza. Pero el mono, en su pánico, se acercó a la única presencia que en la casa no proyectaba control, Dandara. Quizá fue el olor de su piel, quizá una calma que tenía reservada para sí misma. El animal se quedó clavado, respirando con una violencia que parecía romper el aire. Enrique, desde su rincón, observó la escena con una mezcla de irritación y curiosidad. Él nunca había permitido que los empleados fueran algo distinto de manos, herramientas que se podían reemplazar en silencio. Ver a Dandara frente al mono, sin elevar la voz ni mostrarse superior, le resultó molesto, como una rosca que no encajaba. Fue él quien ordenó, de forma cortante, que el animal fuera retirado. Nadie hizo caso. Nadie le obedeció por completo esa vez. Dandara se movió con la misma cadencia con que ataba su pelo por las noches, sin teatralidad, con un gesto que parecía copiado de una danza. Se agachó, sin temor, hasta quedar a la altura del mono. Sus manos no buscaban sujetar, sino ofrecer. Allí, en el silencio que surgió, la casa enmudeció. Ni siquiera los cubiertos golpeaban la mesa. Los invitados miraban, como quien mira un combate entre dos elementos distintos y sabe que cualquier resultado será testigo de un cambio. «Tranquilo», murmuró ella, y su voz no tenía el agrio miedo de pedir permiso, sino la asertividad que nace de conocer un lenguaje propio. Habló despacio, no tanto con palabras, sino con el movimiento de su cuerpo. Los dedos dibujaron en el aire un compás y la cabeza acompañó, como si siguiera una música que todos habían olvidado. Sus manos se acercaron, con una suavidad que parecía pintada, sin tocar el lomo del animal, rozando apenas el silencio. El mono, que había mostrado dientes en la jaula de su terror, inclinó la cabeza. Sus ojos dejaron de ser carbones encendidos y se volvieron cálidos. En segundos, no minutos, el animal se encogió contra la pierna de Dandara como si fuera algo conocido.
Un murmullo recorrió la sala. En la mirada de Enrique, por primera vez, hubo una ruptura. Aquello no era una mera habilidad, era una quietud que brotaba de un lugar donde el ritmo corporal decía más que la orden económica. ¿Cómo? La pregunta quedó suspendida entre dientes. Enrique no la emitió con tono inquisitivo, sino con sorpresa. Nunca había permitido que algo se le escapara, y ahora una mujer que él consideraba reemplazable le había mostrado una llave que abría puertas que él mismo había clausurado. Dandara no respondió con palabras grandilocuentes. Sonrió apenas, y en esa sonrisa había trabajo, cansancio y una especie de orgullo suave. El mono subió hasta su hombro y emitió un sonido que para los invitados fue un alivio. Para Enrique, una nota discordante en la partitura que regía su casa. Dona Gloria se acercó, con la naturalidad de quien reconoce un milagro cotidiano, y sus manos dieron por cierta la escena. No era espectáculo, era un encuentro. Esa tarde, después del pequeño escándalo que todos fingían ignorar, Enrique pidió ver a Dandara en su despacho. La voz que le reservó fue menos cortante, pero no menos protegida. Había allí una duda nueva. ¿Qué hacía que ella, esa joven con la piel marcada por el sol y el trabajo, hiciera sucumbir a un animal apegado al miedo? «No eres de aquí», dijo Enrique, a la vez constatando y preguntando. Sus ojos buscaban medidas en su rostro, como si midiera la distancia entre lo que pensaba y lo que ahora veía. Dandara se quedó quieta. Pudo mencionar la necesidad de su madre, explicar la urgencia de las cuentas. Pudo también callar. Eligió una verdad sin florituras. «Soy de donde hay que pelear», respondió, y dijo aquello con la tranquilidad que había aprendido al repetir pasos de baile en su cuarto. No habló del precio exacto de las medicinas, ni de las noches de insomnio. Habló del impulso que la llevaba a levantarse. A Enrique le faltó la respiración por un instante. La conversación se volvió entonces una especie de negociación con algo que ninguno de los dos terminaba de nombrar. Él, porque no aceptaba empleados en el sentido humano del término. Ella, porque no esperaba permiso para existir en ese mundo. Dona Elena observaba todo desde su butaca, con la seguridad de quien sabe transformar un gesto privado en política pública. Era ella la que más tarde tomaría la palabra con la firmeza de quien conoce cuánto puede pesar una decisión maternal. «No la trates como a cualquiera», dijo Elena con la voz que siempre llegaba a sitios. Había en aquello no solo afecto, sino una estrategia. Tiene algo que no se compra con dinero. Enrique la miró, y en su rostro se dibujó un rastro de infancia. Un niño que había sido abrazado y que ahora no sabía cómo recibir un toque que no fuera calculado. El mono, ya calmo, se colgaba del hombro de Dandara y cerraba los ojos como si conociera un hogar inexplorado. Esa noche, al volver a su cuarto, Dandara dejó el vestido sobre la cama y se sentó frente al trozo de cartón con la figura que bailaba. El sonido remoto del piano cubierto detrás de una puerta le recordó que la casa guardaba tesoros ocultos. Se permitió un movimiento pequeño, una secuencia que no hacía para nadie más que para los músculos que quisieran recordar su nombre. En su mente, una imagen simple: la silla de ruedas, la jaula del mono, las manos que no sostenían sino ofrecían. No sospechaba aún que ese segundo de calma, esa habilidad que había brotado de su cuerpo, sería la puerta que empezara a desmontar la mansión entera. Entre las paredes de mármol se abrió una grieta mínima, y por ella empezaron a colarse preguntas antiguas sobre lo que significaba cuidar y ser cuidado. La ciudad respiró fuera, con su tráfico pesado, y dentro la casa ya no era exactamente la misma. Al día siguiente, las tareas volvieron con la misma dureza de siempre: planchar, limpiar, responder a órdenes. Pero había miradas que habían cambiado su dirección. Cristina, irritada por la atención que Dandara acaparaba sin pedirla, decidió hacerle pequeños desplantes.
Roberto, que había vivido muchas comodidades templadas por la rutina, miraba a Dandara con curiosidad. Dona Gloria, siempre práctica, le dejó un pañuelo en el bolsillo y dijo en voz baja: «No olvides que la dignidad también se guarda con acciones pequeñas». Mientras tanto, Enrique empezó a notar que el mono ya no chillaba si ella estaba cerca, que su humor, en líneas mínimas, variaba como una marea. En la casa, los movimientos se volvieron un poco menos previsibles. Hay momentos, pensó Enrique, en los que uno descubre que lo que está roto dentro no se arregla con dinero. Y sin saber aún cómo, sin planificar un gesto, la estadía de Dandara en la mansión empezó a provocar preguntas que ni el dinero ni el orgullo podían silenciar. La chica que había calmado al mono en segundos llevaba en sus manos una forma de calma que exigiría, tarde o temprano, una respuesta mayor. Los movimientos pequeños que Dandara había ensayado en la soledad de su cuarto comenzaron a suceder fuera también, como si alguien hubiese abierto una puerta en el aire de la casa y la música se colara sin permiso. No eran danzas para un público, eran gestos de atención, la manera de inclinarse cuando ofrecía la taza de té, el tiempo para mirar a los ojos del que temblaba al hablar, la paciencia con la que sujetaba la mano del que no la sostenía ya. Esas pequeñas cosas tenían un efecto tautológico. Cuanto más se hacían, más se esperaban. Y donde la espera existía, la casa descubría que necesitaba respuestas. El enfermo de la silla de ruedas empezaba a recibirla con una mirada menos endurecida. Al principio fue una sospecha. ¿Por qué esta muchacha sonríe sin pedir nada a cambio? Luego, una curiosidad que se dejó asomar por la comisura de los labios. Finalmente, una dependencia nueva y silenciosa. No hablaban mucho, las palabras se reservaban para lo estrictamente necesario, pero había una rápida alianza de cuerpos. Dandara alimentaba, arreglaba las cosas, le leía recados del mundo de afuera, y el hombre en la silla, con sus ojos claros, devolvía un tipo de permiso que nadie más tenía derecho de dar. Esa alianza inquietó a Cristina más que cualquier otra cosa. Cristina había aprendido su fuerza en la casa como quien aprende a leer los pliegues del mapa de un reino propio, con perfección, disciplina y la certeza de que quienes mandan se alimentan de obediencias. Ver que otro centro de gravedad se formaba fuera de su órbita la irritó hasta la violencia contenida. Los desplantes, al principio minúsculos, crecían en intención. Una cubiertería dada con desdén, un comentario público sobre la procedencia de Dandara, un trapo que olvidaba gentemente donde la joven debía pasar. Roberto, por su parte, se convertía en un observador que no sabíamos si era juez o testigo. Había en su mirada una ternura de quien admite que la comodidad descubre en su corazón fisuras antiguas. Se acercaba a Dandara con preguntas tímidas. ¿De dónde venía exactamente? Si había estudiado algo de lo que hacía, si sentía nostalgia. Ella contestaba con la anciana verdad de quien ha aprendido a no regalarse en palabras. Decía lo esencial, lo que evitaba ser usado como entretela emocional. Y aún así, en los silencios que quedaban, Roberto parecía encontrar o perder algo. Enrique, sin que él quisiera notar, empezaba a mirar la casa como si fuera una reliquia que se despliega lentamente. Piezas que se movían, muebles que cambiaban de lugar en la mente. Donde antes había certezas, ahora se formaban preguntas. El niño que había recibido caricias calculadas reconocía en Dandara una postura que no se compraba ni se vendía. Su presencia provocaba además un efecto práctico. El mono, que había sido una nota disonante en la partitura doméstica, se calmaba ante ella. Los objetos de la sala parecían menos ostentosos cuando se lo veía caminar con naturalidad por los pasillos.
Todo aquello para Enrique exigía decisiones cuya única medida habitual, el dinero, ya no bastaba. Dona Elena lo notó con la calma estratégica que siempre la definía. No quiso intervenir abiertamente. Sabía que las transformaciones profundas rara vez aceptan pasos atropellados. En su butaca, entre los libros de cuero, rezaba con los ojos, pero también sonreía por dentro. Había en su gesto una apuesta silenciosa, permitir que la casa mostrase su mala conciencia, y al final ver qué quedaba de cariño cuando las ventanas se cerraran. No era indiferencia, era la paciencia de quien ha padecido y comprendido que los cambios verdaderos requieren tiempo. Y entonces llegó el día en que algo que parecía insignificante rompió el orden. Fue un martes, después del almuerzo, cuando la familia, tarde y sin prisa, se dispuso a revisar las cuentas de la mansión. Allí, entre papeles, apareció la falta de un objeto que, para todos, tenía peso simbólico. Un broche antiguo, esmaltado y con una pequeña fotografía en su interior. El broche había pertenecido a la madre de Elena. Era, más que un adorno, una clave afectiva, una reliquia que cerraba una historia de amores y pérdidas que nadie quería volver a abrir. Cristina lo encontró primero, o al menos eso dijo. Gritó, dejó caer la servilleta, y el ruido fue una orden que sacó a la casa de su ritmo. Roberto se acercó con calma, Enrique con el ceño fruncido y dona Elena con la mirada que pesa y pregunta. El broche no estaba en el cajón donde siempre había descansado. No había huellas ni ventanas forzadas. La casa no parecía haber recibido un ladrón. Parecía más bien que alguien había movido algo dentro del latido familiar. Los dedos comenzaron a señalar con prontitud. Cristina, fina con la acusación, no tardó en abrir la boca. Eso no fue cosa de los nuestros. Hay manos de fuera en esta casa. La implicación era clara y afilada. Había una manera de nombrar a Dandara sin decir su nombre. Su origen bastaba. La acusación flotó en la sala como un ave negra. Dandara, que estaba en la cocina guardando platos, escuchó el tono. Subió al pasillo con el delantal todavía anudado al talle. No iba por la audacia, sino por el mismo paso firme de quien entra en una sala, porque es su turno de estar allí. Miró a todos sin prisa. Sus manos, aún húmedas, se cerraron un instante como quien sostiene un pensamiento. «No sé de qué hablan», dijo, y su voz no fue ni suplicante ni defensiva, fue limpia. Cristina avanzó, implacable. «Tal vez lo guardaste para pagar a los tuyos», dijo, con la crueldad de quien convierte la pobreza en sospecha. El comentario fue una lluvia helada. Roberto frunció el ceño. Dona Elena no habló aún, miraba, como midiendo la mejor manera de fracturar el hielo sin romper lo que pudiera sostener el futuro. Enrique sintió que su garganta se apretaba. La palabra tus sonó contra su memoria como si alguien hubiese nombrado a la familia en la mesa de la vergüenza. Dandara respiró hondo, no explicó, no ofreció la lista de sus necesidades. Recordó la cara de su madre cuando le había dicho que se quedaría un tiempo más. Recordó el brillo de la moneda que hasta entonces había sido suficiente para alguna compra urgente. Tenía pocas cosas, tenía sobre todo el hábito de no robar el aire del otro con palabras. «No tengo el broche», dijo, y en su respuesta hubo la simpleza de quien no tiene deseo de añadir más maleza a un jardín ya duro. La acusación no se cerró. La casa, sin embargo, necesitaba un responsable. La historia vieja de quién pertenece y quién no, insistía. Cristina, que había aprendido que la verdad es un arma, añadió detalles, que notaba movimientos nocturnos en el pasillo, que los ojos de Dandara se habían paseado demasiado por los gabinetes. Roberto replicó que eso era injusto.
Enrique, dividido, se acercó a la repisa donde solían estar los objetos de familia. Tocó las fotografías, la mesa, el piano cubierto, y luego miró a dona Elena, como pidiendo permiso para ordenar algo que no sabía todavía cómo ordenar. Fue entonces que el mono, que dormía en la ventana, se despertó inquieto y lanzó un chillido corto y brutal. La casa se volvió a la ventana, el animal saltó y cayó en la alfombra con una rapidez que despabiló los cuerpos. Se acercó a Dandara y en un acto que para todos fue inexplicable, dejó al descubierto entre su pelo un pequeño objeto, el broche. Lo dejó caer como quien deposita un secreto en la palma de la mano de alguien que no se lo espera. El tiempo se paró. El broche rodó y se quedó en el centro de la alfombra. Su esmalte brilló con una luz que pareció limpiar la sala por un instante. Cristina abrió la boca sin encontrar un guión. Roberto dio un paso hacia el mono, luego hacia Dandara. Enrique sintió que su cuerpo reaccionaba antes que su juicio. Se arrodilló y recogió el broche como quien recoge un trozo de templo. La explicación, obviamente, no llegó con facilidad. ¿Cómo había llegado el broche al mono? Algunos dijeron que el animal se había colado en la habitación de las damas. Otros murmuraron que alguien lo había tomado para disfrazar una fuga. Dandara miraba al mono como quien reconcilia dos mundos. Luego, con una calma que ya comenzaba a ser su marca, se inclinó y dijo: «Tal vez lo buscaba un lugar para estar». La frase fue mínima, pero en ella hubo varias verdades. El broche tenía un sitio y también la pregunta sobre a quién servían los objetos en aquella casa. Dona Elena finalmente exhaló y habló con la voz templada de quien ha visto esta escena antes en otras vidas. «No acusemos sin saber», dijo, «y no celebremos la culpa de una pobre. Aquí se cuida a quien cuida. Eso es una regla que no me enseñaron en libros, sino en huesos». Cristina se retiró, herida en su orgullo por haber sido desenmascarada ante todos. Dandara guardó silencio, y por primera vez dejó que su silencio fuera leído no como ausencia, sino como integridad. El broche volvió a su sitio en la repisa, pero algo había cambiado. La casa había visto quién recogía el objeto sin hacerlo espectáculo. Había visto también la posibilidad de que las pertenencias no sirvieran solo para medir quién está dentro y quién fuera. No obstante, la paz no era un manto que se echase sobre los hechos. Las sospechas no se borran con un gesto. Cristina siguió mirándola con animosidad. Murmuraba en los rincones, tejía historias sobre la lealtad de Dandara, sobre su pasado, sobre posibles traiciones. Roberto, que había sentido compasión, comenzó a ser más explícito en su defensa, y ello redundó en una tensión sutil entre él y Cristina. Enrique, en cambio, se encontró en un lugar nuevo. No era solo el administrador que medía pérdidas y ganancias, era un hombre que debía elegir si permitir que la casa se transformara o cerrarse sobre sus antiguos muros. Esa noche, después de la cena, mientras la casa exhalaba los últimos ruidos del día, Enrique subió al cuarto del piano. La tapa del instrumento seguía cerrada, cubierta por el polvo, pero sobre ella, en un rincón, estaba la fotografía del broche, colocada por alguien sin apuro. Se sentó y por un instante se permitió recordar. La niña que lo había sostenido en los brazos, las manos que lo protegían, la voz que le decía que no todo se compra. Pensó en la forma en que Dandara había entrado en la casa, no pidiendo permiso, sino con la urgencia de quien trae su propio hambre. Abrió la ventana y dejó que el aire de la ciudad entrara. Afuera, la noche parecía indiferente a las pequeñas revoluciones de una mansión. Pero dentro, Enrique sintió que algo, por minúsculo que fuese, se había roto y abierto al mismo tiempo.
No sabía aún qué forma exacta tendría lo que venía. Apenas intuía que si la casa iba a cambiar, el primer paso pasaría por sostener una mano que no sabe pedir. Se quedó allí largo rato mientras el piano dormitaba y el eco de los pasos en la casa se apagaba. Afuera un carruaje pasó y su ruido se perdió en la noche. Dentro, la mansión ya no dormía con la misma seguridad que antes. En la cocina, Dandara lavaba una taza lentamente. Afuera, la ciudad respiraba sus banalidades. Ella, con las muñecas húmedas, miró el reflejo del azulejo y vio una mujer que no pedía, sino que daba. No sabía cuánto podría quedarse. Pensó en su madre y en la otra casa donde se encendía una lámpara con menos frecuencia. Pensó en las noches de costura y en los días donde la danza era un secreto que la sostenía. No había juramentos en su boca, solo una realidad. Si la casa le pedía algo más que limpieza, tendría que ponerle precio a su decisión. Y quizá, pensó, el precio no sería dinero. Al día siguiente, la casa despertó con el rumor de que un visitante llegaría. No era un aviso menor, la visita se anunciaba con protocolo y con la formalidad que la mansión pedía. Cuando el coche llegó y los pasos resonaron en el porche, todos miraron a Dandara con intensidad nueva. Había en la casa una sensación de que lo que ella hiciera ante esa puerta marcaría algo más que su futuro, marcaría el lugar que la casa estaba dispuesta a conceder al mundo nuevo que por ella asomaba. Dandara levantó la barbilla, tomó el delantal con manos firmes y fue a recibir. No sabía aún que, detrás de aquella puerta, la vida de la mansión esperaba una respuesta que no tendría solo una forma. La puerta se abrió con el leve crujido de quien obedece a un hábito antiguo. Dandara se quedó en el umbral, el delantal aún anudado, las palmas con agua. Un sastre que corta la tela y oye los pasos de la gente como si fueran partituras. Me dijo, hay una chica que danza en la cocina de la casa de los Almeida. No la busques donde haya espejos, búscala donde haya platos. No vine con una carta de recomendación de los grandes salones, vine con un sobre para quien cuide de ese talento. Sacó el sobre y lo dejó sobre la mesa del hall como si fuera poco más que una hoja. Cristina lo migó con sopor. Roberto se acercó, curioso. Dona Elena, que estaba a un lado con la paciencia de quien lee los nombres impresos en la memoria de una vida, dejó la taza que sostenía y alzó la vista. ¿Una invitación?, susurró. ¿Para qué lugar? Mariana habló con lentitud, midiendo cada palabra. Dirijo una pequeña academia, nada pomposa. Enseñamos solfeo, postura y damos oportunidad a quienes no la han tenido. Hay una función benéfica el mes que viene. Busco una bailarina para una pieza breve. No necesito una muchacha con pedigrí, sino con verdad en el movimiento. El sastre dijo que esa verdad está aquí. Cristina sintió que algo punzante la atravesaba. ¿Y ella cómo habría de? Comenzó, pero su voz se quedó apretada en la garganta. Enrique miró a Dandara. La observó con la atención afilada de quien considera la diferencia entre lo que la casa necesita preservar y lo que la vida, fuera de sus paredes, reclama. Dandara no fingió humildad teatral. Su rostro decía lo que muchos no decían en la mansión. No soy un objeto de lástima, soy una persona que vive. Si es cierto lo que dice, contestó Enrique poco a poco, no hay impedimento. No sería propio de esta casa negarle una oportunidad. Cristina se llevó la mano al pecho como si la frase la hubiera golpeado. ¿Qué clase de oportunidades piensa usted que se dan de puerta para adentro? ¿Un espectáculo en la plaza? Esta casa no es un escenario. No es un escenario, replicó Mariana sin irritarse. Es una ventana, y las ventanas sirven para que algunas cosas entren y otras salgan. No vine a convertir su casa en teatro. Vine a preguntarle si usted permite que una muchacha pruebe sus alas. Dona Elena dio un paso.
Sus manos tenían la grasa de la cocina aún en las uñas, sus ojos la calma de quien ha visto llegar tempestad y luego la calma. Si les sirve a la humanidad, dijo, a mí me sirve. No juzgo los porqués del mundo alto, juzgo la necesidad del cuerpo y del alma. Si la niña puede volar y no le piden pagar el parche del vuelo con su nombre, que vuele. Cristina se llevó la mano al abanico con el gesto aprendido para tapar la consternación. Roberto, que hacía equilibrios entre la prudencia y el cariño, habló bajo y firme. Yo puedo acompañarla. Si el señor Enrique da su permiso, la llevaré yo mismo a la academia para que la examinen. Enrique quedó con la mirada fija en el sobre de cera. Pensó en la fotografía del broche que había dejado sobre el piano, en la niñez que se asomaba en esa imagen, en la mano que su madre había colocado con ternura sobre el objeto para decir, guarda esto. La música de la casa, durante años, había sido costosa y ordenada. Apenas sobraba un rumor para la alegría espontánea. Ahora, una voz extranjera le proponía romper lo ordenado en favor de una posibilidad. Si ella quiere, dijo al final, no comenzaré una guerra por una salida decente. Pero así como doy permiso, exijo que la muchacha vuelva con dignidad. No la quiero explotada ni puesta como espectáculo para que ustedes, señoras y señores, digan que fueron generosos. Cristina puso los ojos en blanco con la gravedad de la ofendida. Dignidad, por favor. ¿Y quién decide lo que es digno? ¿Usted? La decide quien la conserva, contestó Enrique, pero no la decide quien la quita. Mariana sonrió apenas, como si aquello ya no fuera asunto suyo. Se volvió hacia Dandara con amabilidad. Si está dispuesta, señorita, mañana por la tarde puede presentarse en la academia. No pido más que su presencia y una pieza breve, unos pasos que le hablen a quien los escucha. Si no se siente, no hay ninguna obligación. Y si acepta, no vaya sola. Yo recibiré a su acompañante. Pídale a su señor que nos deje actuar con lealtad. Y usted, si lo desea, puede guardar su oficio y sus costumbres mientras aprende a sostenerse en otro andar. Dandara sintió un calor en la garganta. La casa le miraba como si fuera una vasija rota que, al tomarla, mostraría si dentro había algo valioso o solo fragmentos. No fue la promesa de glamour lo que la movió. Fue la idea de que su danza, que hasta entonces solo había encontrado eco en el zumbido de la cocina, pudiera ser valorada por más que platos y señoras. Levantó la barbilla, puso en la voz el compás que la escuela del silencio le había enseñado. Voy, dijo. Si usted me quiere, iré. Cristina dio un paso al frente, indignada. ¡No!, exclamó sin otra arma que su lengua. No voy a permitir que esta casa se convierta en mercado de gentes. ¿Y qué dirán los vecinos? ¿Qué dirá el colegio de don Enrique? ¿Cree que todo vale mientras sea noticia? Roberto la miró con cansancio. Cristina, murmuró, la casa también necesita que se la mire desde fuera alguna vez. Todos los muros que hemos levantado protegen y asfixian a la vez. No podemos poner cada decisión sobre el tablero de la rumorología. Ella resopló, más herida por la falta de aliados que por la idea misma. Enrique, que había observado la escena con la serenidad de quien ordena los muebles en su mente, dio un paso al frente como si en aquel gesto estuviera la medida exacta de su voluntad. Mañana, dijo, acompañaré a la señorita Dandara, no porque quiera hacer teatro de nobleza, sino porque conviene que ella vea el mundo y el mundo la vea. Y tenía otra cosa que decir. Si la señora Mariana hace del asunto lo que promete, me gustaría que la muchacha recibiera lo necesario para no ser víctima de la codicia. Nadie toma lo que no se le otorga. Mariana inclinó la cabeza en señal de asentimiento.
Lo que ofrezco es enseñanza y una pequeña remuneración durante la preparación, explicó. No es un refugio eterno, es una puerta. Dandara sintió que la sala giraba. Fue un giro como los que se hace antes de ejecutar una pirueta, un movimiento que convierte el miedo en impulso. Recordó la palabra que su madre le había dicho la última vez que la veía marchar. Anda. No le había pedido que fuera humilde, ni que se pusiera a pedir favores. Le había pedido que anduviera, con el cuerpo entero. Agradezco, dijo con voz que no quería quebrarse. Iré mañana. No prometo más que mi presencia. La mujer del abrigo oscuro sonrió, y por primera vez Dandara vio detrás del velo una suavidad poco usual. Con eso basta, murmuró Mariana. La ciudad no necesita promesas, necesita que alguien contrate el riesgo de creer. Cuando la visitante se marchó, el carruaje tiró de los cascos y dejó el eco de la rueda como una nota larga que murió en la calle. La casa quedó después con una luz diferente, como si el aire hubiera perdido la costumbre de cerrarse sobre sí mismo. Cristina permaneció con los labios apretados. Dona Elena se puso a remendar con calma la manga de un delantal. Roberto apoyó la frente en la mano y dejó escapar una risa sin propósito. Enrique volvió al piano, caminó hasta la foto del broche y la tocó con la punta de los dedos. El contacto le devolvió el recuerdo de la niña en brazos, esa niña que de algún modo aún vivía en los gestos de la casa. No supo si estaba orgulloso de su decisión o si había abierto una herida que lo haría sangrar después. Lo que supo con claridad fue que no podría mirar a Dandara como antes. Esa noche, Dandara no cerró bien los ojos. Las imágenes se le mezclaban, la sala prendida de gente, los pasos de la academia, las telas que no conocía todavía, la posibilidad de aprender a medir la respiración con la pierna y el brazo. Temía también la traición de Cristina, la mezquindad que transforma oportunidad en lodo. Pero bajo ese miedo, algo latía más fuerte, una intención que no pedía permiso. Al amanecer, la casa se movió con una cadencia distinta. Los sirvientes la miraban como quien esperan noticias difíciles y felices a la vez. Roberto llegó temprano a la cocina con un bolso pequeño y un gesto que quería ser de padre y maestro a la vez. Dona Elena preparó un paquete con pan y un trozo de queso. Enrique bajó al porche con un abrigo que antes no se ponía para cosas del servicio. Sus manos no vacilaron al ofrecer la protección formal que la sociedad requería. Cristina, cuando vio a Dandara ataviada con un mantón que le cedió Dona Elena, se contuvo en una mueca de desprecio. Pero al mirar a la muchacha, a su espalda erguida, a la nuca que no buscaba mirar al suelo, algo de la inquina se transformó en una palabra incolora que no se atrevió a pronunciar. Antes de salir, Dandara se acercó al piano. La foto del broche la miró con la misma indiferencia que una prueba antigua. Sus dedos rozaron la imagen como si fuera a recoger una certeza que no sabía nombrar aún. Enrique se acercó y, como quien confía una llave, le dijo: «Ten cuidado con las puertas que cierras, algunas se abren de golpe y otras quedan medio abiertas para que vuelvas». Dandara asintió. No iba a pedir permiso para volver, ni iba a dar promesas que la ataran como un lazo. Sabía que si la escuela no la quería, regresaría a la casa sabiendo que había dado un paso. Sabía también que el movimiento, ese pequeño rito clandestino que la sostenía, no se había inventado para ser objeto de orgullo. Existía por el simple hecho de darle vida a su cuerpo. El carro que esperaba en la esquina era discreto. Roberto abrió la portezuela con reverencia. Dandara subió y antes de que la cerraran, miró una última vez hacia la mansión. Vio a Dona Elena en la puerta con una mano en alto. Vio a Cristina que volvía a su interior como si hubiera perdido algo que no nombraba. Y divisó a Enrique en la ventana del cuarto del piano, la silueta recortada sobre el cristal.
El carro avanzó por la calle con lentitud. La ciudad se abrió ante Dandara como un mapa nuevo, con sus esquinas, sus olores de pan y el rumor de los comerciantes. No sabía qué la esperaba en la academia, quizá un rechazo, quizá una caricia. Pero en el pecho le latía una certeza quieta, como una nota sostenida. Había dado el primer paso. Enrique observó cómo se alejaban hasta que la figura del carruaje se volvió un punto, y la voz del portón dejó de oírse. Cerró los ojos y, por una vez, no pensó en las cuentas o en el orden, pensó en la música. Se permitió imaginar una melodía que empezaba con un solo de violín y terminaba en coro. No era el sonido de la casa de siempre, era otra cosa, una acumulación de posibilidades que, si se lograban sostener, podrían terminar por transformar no solo a Dandara, sino la propia existencia de los Almeida. Atrás, en el hall, una servidumbre entera se asomó a su trabajo con una atención renovada. La tarde traería su propio acontecimiento, el rumor de los vecinos, la charla que se instala en la mesa de los cafés. Pero en la casa, algo que antaño había estado cerrado, se había vuelto un hueco por donde cabía la luz. Y la luz, por lo visto, había venido a probar quién la merecía. Ellos no sabían aún si la prueba sería breve o larga, si traerían más visitantes o si esa puerta abriría otras. Pero aquella tarde, la mansión, por primera vez en muchos años, se sintió como un lugar donde cabían los riesgos. La fachada de la academia no tenía el brillo deslumbrante de las casas de la calle principal. Era un edificio moderado, con ventanas altas y cortinas que dejaban filtrar una luz tamizada. Había, sin embargo, un orden en esa modestia, un pequeño cartel con el nombre de la institución, una campana en el pórtico y la voz clara de una mujer que ordenaba a las aspirantes que aguardaran en el hall. Dandara descendió del carruaje con el corazón atado a un nudo que no terminaba de soltarse. El mantón de dona Elena le daba calor y al mismo tiempo la hacía sentir visible. Sus manos, aún humedecidas por la tensión, apretaban el borde del paquete de pan que le había dado la señora mayor como si fuera un talismán. No supo si la gente que cruzaba el umbral la miraba por su vestido, por su porte o por la manera en que ella no bajaba la mirada. Era quizá una mezcla de todo eso, un compendio de curiosidades y de juicios que la acompasaban como un murmullo constante. Dentro, el olor a madera pulida y a colofane, esa mezcla de resinas que usaban las instrumentistas, le recordó las tardes en que Enrique practicaba en la sala. Al fondo, un piano de media cola hacía sombra. Junto a él, varias muchachas ensayaban escalas y saludos con la seriedad de las que saben que el tiempo se cuenta en compases. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y una voz que no pedía favor, se acercó a Dandara. Sus ojos escrutaban sin crueldad. Dijo su nombre, la llamó por su apellido y preguntó con precisión sobre sus estudios anteriores. Dandara respondió con la verdad tenue y cierta. Había aprendido lo esencial en casa, se movía con la música del salón, conocía pasos que nadie más le había enseñado formalmente. La mujer asintió, dejó su papel sobre la mesa y la condujo a una sala de ensayo. Allí había un espejo que ocupaba la pared entera y un listón para tomar apoyo. Las otras alumnas observaban con la reserva de las que se miden unas a otras, como si cada mirada pudiera poner orden en un destino. Una de ellas, con un vestido que mostraba costuras finas, murmuró algo, y la otra rió, con esa mezcla de desprecio y alivio que se libera cuando una posible rival resulta ser una oportunidad para reafirmarse. Dandara sintió la humedad de la mano de la maestra al entregarle una partitura, y la instrucción, muéstranos lo que llamas movimiento. No fue explicitado como reto ni como consuelo, fue más bien una forma práctica de pedirle que se mostrara sin máscaras. Respiró.
Recordó, por instinto, la foto del broche en el piano, el gesto de Enrique, la frase que le había dicho en voz baja: «Ten cuidado con las puertas que cierras». Sintió que esa nota sostenida en su pecho quería ahora convertirse en paso. Cerró los ojos apenas un instante, como quien vuelve a un origen, y luego dejó que su cuerpo hablara. Lo que hizo no fue un gesto aprendido para agradar, fue la fiel traducción de años de secretas repeticiones. Sus manos buscaron la línea de su propio pecho, encontró el centro del equilibrio y, desde allí, dejó que la cadera abriese la frase. El movimiento fue limpio, sin aspavientos. No buscó el elogio ni la teatralidad, sino la honestidad del pulso. La sala quedó en silencio, menos por la ausencia de ruido que por la presencia de algo que había removido un orden. Incluso aquellas que habían llegado con estudios y trajes caros se vieron obligadas a seguir la respiración de Dandara para recomponer la suya. La maestra no sonrió. Hizo una anotación que pareció haber nacido de la costumbre. «Tiene sentido rítmico», dijo con moderación. «¿Cuál es su nombre completo? ¿Está dispuesta a tomar clases de repertorio y figura?» Dandara contestó con sencillez que sí, que estaba dispuesta a aprender todo lo que se exigiera. La maestra la miró como miran quienes saben, por oficio, cuánto cuesta el aprendizaje. «Hay una plaza en el grupo nocturno», dijo. «No es de las más codiciadas por la posición, pero sí por el trabajo. El profesor de expresión corporal revisará su forma esta tarde. Preséntese a las 5». Un alivio cálido le subió por la garganta. No era la ovación, pero era una puerta real, una cuerda puesta al alcance de sus dedos. Dandara asintió con la cabeza, temblando apenas. Salió a LOL con una mezcla de vértigo y de calma. Había conseguido la atención, la consideración, algo que no se puede comprar. Alguien a su lado, una muchacha de ojos claros, le susurró un «bienvenida» que parecía más prueba que bondad, y Dandara devolvió una mirada que no supo si era agradecimiento o desafío. Mientras tanto, en la mansión, la ausencia de la muchacha se notó sin estridencias. Cristina, al saber que Dandara había partido hacia la academia, sintió que su pequeño triunfo había sido cortado de raíz. En su interior, la inquina se encendía con matices de celos y de impotencia. Se quedó en el umbral de la puerta unos instantes, como quien no termina de cerrar una escena y teme que algo se escape. No habló con nadie. Dona Elena, desde su silla, observó la casa con la ternura de quien ha visto partir muchas cosas y las deja ir porque no son suyas. Enrique, en su cuarto, había vuelto al piano. Sus dedos no olvidaron la ligera melodía que, esa mañana, se le había ocurrido. Un solo de violín que, a su modo, pedía compañía. La jornada en la academia transcurrió en ejercicios medidos, postura, respiración, colocación. Dandara fue sometida a la mirada atenta de maestros que querían aprender también de la novedad. Hubo fallos, torpezas, risas que no pretendían ser crueles y sí educativas. Pero a cada corrección, la muchacha reaparecía, más centrada, como si la propia práctica la hubiera tallado. Al caer la tarde, cuando la campana que marcaba el fin de las clases dio su repique solemne, Dandara quedó sentada en la grada, con el cuerpo aún vibrando de esfuerzo. La maestra que la había recibido se acercó con un sobre en la mano. «En la dirección le pedirán un asunto», dijo. «Es probable que le ofrezcan un tutelaje con el profesor de repertorio. Traiga sus cosas mañana temprano». Dandara tomó el sobre con manos que ahora no temblaban tanto. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Una joven cuya nuca se sostenía por decisión.
En su bolsillo, el pan de Dona Elena parecía más que alimento, era testigo y promesa. Al salir a la calle, el crepúsculo había teñido la ciudad de tonos lavados. El carruaje que la traería de vuelta no estaba aún. Pensó en lo que la esperaba en la mansión, el silencio, quizá la hostilidad contenida de Cristina, la mirada consoladora de Enrique. Pero también pensó en la academia, en la maestra que la había mirado sin obsequios y en la plaza que le habían ofrecido. Una puerta se había abierto. La intuición de Enrique resonó de nuevo, y Dandara sintió que tendría que decidir qué tipo de puerta quería dejar abierta esta vez. Mientras caminaba hacia la posada donde le habían dicho que aguardara, no vio que, al doblar una esquina cercana, un hombre con gabardina observaba con detenimiento la puerta principal de la academia. Su gesto no era amistoso. Llevaba en la mano una carta cerrada que, de haber llegado a tiempo a la mansión, hubiera encontrado a Cristina esperando en la penumbra. El eco de pequeñas conspiraciones no tarda en seguir a la luz que se planta. Dandara, sin saberlo, había encendido algo que aún no tenía nombre. Salió al portal y esperó a que el carro volviera. La ciudad, con su rumor de pan y de pasos, la rodeó como si fuera un tejido que empezaba a cerrarse. El día había sido de primeras veces. La noche prometía respuestas y revelaciones que, quizá, comenzaría mañana.